Acaba de terminar el Gran Premio en Miami. La verdad que un Gran Premio bastante caótico, ¿no? En la largada, sobre el final, la verdad que hay muchas cosas que hablar. Con una victoria de Kimi Antonelli que ya vamos a estar detallando, me parece que fue más perdida por McLaren que ganada por Mercedes, aunque en cuanto a la estrategia, otra vez le vuelven a robar la cartera al equipo McLaren, como nos tenía acostumbrado en los últimos años, ¿no? Que en cuanto a la estrategia todavía no está al nivel de Mercedes y Red Bull, como lo hemos destacado, que por más de ser los últimos campeones todavía siguen dejando que desear. Un Antonelli que logra su tercera victoria consecutiva, tercera victoria desde la pole, se convierte en el primer piloto en lograr 3 poles convertidos en 3 victorias. Y en cuanto a esto, fue diferente a lo que vimos en los últimos dos Gran Premios. La verdad que un Kimi que la tuvo que sufrir, luchar, una carrera como estamos viendo con accidentes, con safety car, con una largada que fue un caos total que ahora vamos a analizar, con un Franco Colapinto que vuelve a los puntos el piloto argentino, logrando un octavo lugar en lo que fue una carrera incluso más tranquila para el día de ayer de Franco, que no tuvo una buena largada, pero que ahora vamos a analizar la largada. Y la verdad es que tuvo un poquito de suerte, esa suerte que por ahí se le venía negando a Franco, la tuvo hoy el piloto argentino. La verdad que estamos viendo a Gasly que terminó boca abajo. Lindo Gran Premio creo yo, con un final un tanto caótico, con un Ferrari siendo más Ferrari que nunca. Creo que el equipo que más defraudó en este fin de semana, ¿no? El equipo que más mejoras traía y que realmente se complicó bastante. Doble puntaje para Williams. Tenemos a los Aston Martin que vencieron a Cadillac, así que ya vamos a ir hablando un poquito. Pero primero tenemos que analizar lo que es, obviamente, el tema de la largada, que como estamos viendo no puedo poner el video por tema de copy, pero vamos a ir analizando algunos frames interesantes. Esto es cuando, bueno, se apagaban los semáforos, teníamos a un Verstappen que traccionaba mejor que Antonelli, como estamos viendo acá, pero que el que mejor traccionaba sin dudas era Charles Leclerc. O sea, Leclerc y Norris y Leclerc, como que la segunda fila traccionó mejor que la primera, y Verstappen se tuvo que defender de Norris. Antonelli no pudo ni defenderse de Leclerc, ¿no? Como estamos viendo, rápidamente Leclerc sale disparado para el costado, como nos tienen acostumbrados los Ferrari, prácticamente esquivando el coche delante en las largadas. Hamilton también tracciona bien. Franco, como se ve acá, ya se empieza a quedar un poquito. Se quedó bastante el piloto argentino. Ahí lo estamos viendo mientras adelantamos un poquito. Vemos cómo Franco se quedaba desde la octava posición. Ya lo superaba su compañero de equipo y lo superaban algunos coches también. Un Leclerc que se ponía a la par prácticamente, había poco menos de 200 metros hasta la curva 1. Verstappen que se cubría de Lando Norris, pero Verstappen traccionaba mejor que Antonelli. Bueno, ya vemos acá cuando van los tres a la par, daba la sensación de que Verstappen iba a quedar por dentro. El tema de frenar tan por los suyos que tiene que cerrar para bloquearlo a Norris y frena muy por la zona muy sucia, y eso creo que con neumático frío, poco grip, le termina afectando muchísimo y entra pasadísimo y casi es un desastre, ¿no? Ahora vamos a analizarte buscando esta toma aérea, que acá vemos a un Verstappen que entra pasado, un Antonelli que entra pasado, vemos a un Franco, Franco, no este era Gasly. Este era Pierre Gasly y este era Franco. Así de mala fue la largada del piloto argentino, pero ya vamos a ver cómo se soluciona ahora en unos metros más, ¿no? La verdad que había quedado detrás de un Williams, estaba para quedar en el medio, estira un poquito, ahora lo vamos a ver. Todo daba la sensación de que por ahí Verstappen lo iba a poder frenar al coche. Verstappen lo puede frenar, o sea, entra en pasado, lo puede mantener dentro de la pista. Leclerc lo ve a eso, le pasan los dos volando por el costado, tanto Antonelli como Verstappen se pasan. Antonelli se va ancho, daba la sensación de que ya en esta posición Leclerc iba a salir mejor pisado que Verstappen, pero que Verstappen por lo menos iba a salir luchando con Leclerc. Y tuvimos, bueno, un Antonelli que va por fuera. Quiero volver a este frame donde Franco queda un poquito apretado ahí. La verdad que no sé cómo esto no terminó en un accidente. Y más adelante ya veremos de cómo no terminó. Bueno, acá veíamos ya que Leclerc lo apretaba a Verstappen. Verstappen se iba a golpear, Leclerc lo apretaba, lo dejaba sin pista, pero Verstappen, como siempre es él, no va a aflojar. Y a veces le terminan pasando estas cosas, ¿no? El no aflojar, acá lo hizo subirse al piano con neumático frío. Cuando aceleró de más, entró en trompo el coche. Coches que son más inestables que los anteriores. Lo vimos después con Leclerc sobre el final de la carrera. Y le jugó muy en contra. La verdad que la sacó baratísima a Verstappen, porque hizo un trompo adelante de todos, nadie se lo llevó puesto, no hubo accidente ahí, algo que fue increíble. Acá lo vemos a Franco luchando con Lawson. Y ya quiero ver la imagen de un Verstappen que, esta es la imagen de la largada. Es un Verstappen que queda cruzado, lo esquiva Antonelli, lo esquiva Norris, increíble.
también increíble la capacidad de Verstappen para hacer un trompo, soltar el freno, agarrar el embrague, darlo vuelta, acelerar para que el coche siga haciendo el trompo y siga derecho. Es increíble esa capacidad que los ha mostrado Verstappen. Varias veces le ha pasado de que por ahí trompos lo ha recuperado y esa capacidad que tiene para recuperar los trompos es increíble. Y como digo, salió de acá en la octava, novena posición. Tampoco quedó último. Hamilton corta por este lado. Y acá es lo que le viene a favor a Franco, porque Franco había optado por ir por el lado de los donde fue Antonelli, donde fue Norris, donde fue Piastri, donde fue Russell, y era el lado que había que ir, porque todo este lado, el lado derecho, Hamilton decide cortar y listo. Todo este lado queda haciéndose como un acordeón, queda quedando prácticamente atrapado por lo que pasó con Verstappen y tienen que frenar todos. Y entonces Franco aprovecha, acelera por este lado, lo pasa a Gasly, recupera posiciones y lo pasa a Hamilton también. Vemos ahí que queda con Russell, ¿no ve? Que todo se queda ahí atrapado un poquito. Verstappen cae, lo pasan a Williams. Bueno, también cortó Berman, también cortó Hülkenberg, varios. No se investigó nada en la largada, en la realidad. Y ahí vemos como Franco venía ya mejor, pasando tanto a Verstappen como a Gasly, como a los Haas. Y también después lo logra pasar a Lewis Hamilton, que vemos ahí se pone a la par. Después tuvieron un contacto un poquito más adelante, pero Franco ya se le ponía por este lado. Ahí veíamos justo la lucha. Verstappen que era superado por un Haas, por un Williams, y la verdad que complicada largada del piloto neerlandés, que como digo, la sacó bastante barata Verstappen. Y un Franco que ya se colocaba ahí, estaba prácticamente en la séptima posición, sexta posición, no recuerdo bien dónde estaba. Bueno, estaba detrás de los dos Mercedes, detrás de los dos Ferrari, detrás de un Ferrari y de los dos McLaren. Estaba sexto Franco en la largada, recuperándose de una muy mala tracción. Tuvo mucha mala suerte Gasly porque había traccionado muy bien, pero toda la suerte que por ahí le faltó a Franco en las otras carreras la tuvo acá para esquivar esto, así que bastante positivo para el piloto argentino. Y bueno, eso pasaba en un caótico inicio. Y ya vamos a estar hablando un poquito de lo que se viene, ¿no? ¿Por qué? Porque teníamos muchas cosas que hablar ahora, tenemos mucho que analizar. La verdad es que ha sido sin dudas un gran premio que ha dejado bastantes cosas para hablar. Voy a arrancar rápido hablando de los equipos del fondo y después ya nos metemos arriba. Tenemos que hablar de, bueno, los abandonos. La verdad es que tenemos abandono de Hatchar, que ya va a aparecer la imagen por acá. Hatchar, un error de novato, un error insólito, un error que ni siquiera se lo vi. Bueno, ahí está la imagen. A Yuki Tsunoda, creo. Que bueno, recordemos, lo está reemplazando, ¿no? Ni a Lawson. La verdad que calculó muy mal en la chicana y es, creo, el primer accidente que veo así en Miami, pegándole al interno a la chicana. Hatchar, que había sido descalificado, recordemos, como analizamos más temprano, por el tema de la plancha del suelo, largó desde el box, neumático duro. Eh, Aprovechando para cambiar el setup, y en la cuarta vuelta le pegó al interno y claro, rompió la suspensión, se fue derecho contra la pared. Veamos cómo le pegaba puñetazo al coche, puñetazo al volante. No deben estar muy contentos en Red Bull teniendo en cuenta lo que vale el volante para pegarle unos puñetazos, pero un error de novato en un fin de semana, en el peor fin de semana probablemente de Hatchar en la Fórmula 1, ¿no? Que fue este fin de semana bastante complicado para el piloto francés. La verdad que esto coincidía con lo que pasaba más adelante, ¿no? Que es que Liam Lawson se cargaba a Pierre Gasly. A lo primero veíamos un Lawson que entraba pasado cuando Gasly lo quería pasar por fuera. Y después se terminó confirmando que tuvo un problema de motor Lawson, y cuando frena el freno motor no funciona y por eso entra pasado y se lo lleva a Gasly. Que Gasly dio una vuelta y quedó arriba de las barreras. Ahí terminaba la carrera del piloto francés, una lástima. Ben entra pasadísimo y lo levanta, lo dio vuelta, pero después le pidió disculpa y explicó de que fue un problema prácticamente del freno motor del coche, que al no actuar tuvo menos desaceleración y entró pasado por la parte de adentro Liam Lawson. Así que ya teníamos ahí abandono Hatchar, abandono Gasly, Lawson también abandonado por ese problema, y después teníamos un retiro de Hülkenberg. Todo esto pasaba en 6 vueltas, salía el safety car estuvo hasta la vuelta aproximadamente 12 que se relanzó. En esta vuelta aprovechó Verstappen para parar y poner el neumático duro. Paró muy temprano cuando salió el safety car en las 8 y después se relanzó en la 12 y fue con la 12 de la vuelta 12 hasta el final. Pero el único que paraba, bueno, y Valtteri Bottas, ¿no? Hablando del equipo Cadillac, Bottas 18º, 16º Pérez. Ambos pilotos, bueno, Bottas 2 vueltas abajo, haciendo 2 paradas en boxes. Checo Pérez terminó una vuelta abajo. No hay mucho que hablar de Bottas y de Stroll, creo, pues estuvieron bastante, sobre todo Bottas, bastante lejos.
No sé si ahora tenía un problema porque quedó muy muy lejos, a 1 minuto 20 de Stroll. Stroll le sacó casi una vuelta. Y tenemos a un Checo Pérez y Alonso que se la pasaron batallando bastante. Bueno, esos flashes de Brasil, ¿no? Batallando bastante. Un Checo Pérez que puso neumático medio, después duro, alrededor de la vuelta 30 y fue hasta el final. Y un Alonso que largó con su Aston Karting. Neumático medio, paró en la vuelta 42, o pues en la realidad en la vuelta 41, y después hizo 15 vueltas hasta el final con el neumático blando. Un Fernando Alonso que, a ver, lo positivo para Aston Martin es que terminaron incluso con los dos coches y de adelante Cadillac, que son los únicos con los que pueden competir entre sí. Si bien Cadillac creo que ha dado un pasito adelante, todavía está lejos. El Aston Martin no explota, según lo que han informado esta última, después del sábado, han solucionado el tema de las vibraciones. Alonso había dicho el viernes que estaban las vibraciones todavía, pero que se malinterpretó y que había sido un problema de que él había hecho un flat spot en el neumático y por eso vibraba tanto. Que solucionaron las vibraciones, están informando. Bueno, esperemos que sea así, pero muy, muy complicado, ¿no? Vemos a un Alonso que terminó a 30 segundos del Limblad en el RB, y la verdad que el ritmo del RB este fin de semana del Vicar fue realmente complejo y bastante, bastante pobre, ¿no? Hay 14º Limblad. El equipo Haas también uno de los que por ahí más decepcionado se debe ir, teniendo en cuenta que estaban cuarto en el campeonato, venían sumando fuerte, venían siendo la quinta fuerza sin dudas y terminaron un 10º y 13º ambos pilotos del equipo Haas. Bortoleto terminó en el medio, en la 12ª posición, batallando con ellos ahí, pero lejos. Sobre todo Berman terminó en 9 segundos de los Williams, que dieron un pasito adelante. Noveno y 10º Albon, que se sintieron más cómodos. Sainz, linda carrera. Noveno, Albon 10º, primera vez en la temporada que Williams suma por 2. Un avance, un pasito adelante, pero Sainz terminó a 20 segundos del piloto argentino, que ya vamos a hablar un poquito de Franco, ¿no? A ver, en cuanto a lo que sigue, por ahí la parte media de la carrera se caracterizó por ver cómo batallaban adelante, que no se veía tanto super clipping o tanta diferencia de velocidad como sí se veía en otros grandes premios, ¿no? Creo que eso más que nada favorece es por el circuito. Y eso favoreció a que se mantenga la diferencia un poquito más, o que sea un poquito más difícil de adelantar, por así decirlo, ¿no? Equipo francés, Franco, el piloto argentino, la verdad es que primera vez en el año que suma una carrera principal. Había sumado, no, perdón, segunda vez, porque había sumado en la carrera principal de China, no había sido en la sprint, sino en la principal de China, había sumado un puntito. Entonces, segunda vez que suma, pero primera vez que tiene, yo creo, una carrera tranquila, que tiene una carrera en la cual está libre de inconvenientes. Un fin de semana muy positivo para Franco, logrando ser el mejor del resto en la clasificación en el sprint, ser el mejor del resto en la clasificación principal. Tuvo mala suerte en la sprint, como vimos el día de ayer, no tuvo el ritmo, por ahí le costó un poquito más con el acelerón trasero comparado con su compañero de equipo. Y un Franco que en la largada, como dijimos, traccionó muy mal, pero aprovechó la oportunidad, se colocó por delante de Hamilton. Lo vimos teniendo un toque con Hamilton llegando a la curva 11, donde Hamilton lo quiere pasar por fuera. No tenía espacio Hamilton, a Franco le deja el auto puesto, se tocan y también le rompe una parte del coche a Hamilton. Yo creo que eso también le afectó bastante al ritmo a Hamilton. Y tuvo suerte Franco ahí de que no pinchó, porque podría haber pinchado el neumático ahí. La verdad que la zafó el piloto argentino, la esquivó. Y después tuvo una carrera bastante tranquila. En ningún momento lo presionó. Bueno, lo presionó por ahí Verstappen, que venía remontando y lo pasó. Verstappen lo pasó 2 veces en pista, en el primer stint y en el segundo. Pero inteligente Franco de no ponerse a luchar, de no hacer nada, porque no tenía el ritmo para aguantar un Red Bull. El Red Bull tenía un gran ritmo el día de hoy. Es más, creo que si Verstappen no hacía ese trompo, ya voy a hablar de Verstappen, podría haber terminado con Antonelli y Norris. Pero la verdad que tiene que estar contento. Franco tiene su primer fin de semana completo, muy competitivo de principio a fin. Fin de semana el sprint en un circuito en el que se vio como local. Bueno, se vieron las imágenes, estuvo un gran apoyo de toda Argentina, estuvo con Messi, todas las fotos, bueno, todo lo que conlleva, ¿no? El piloto argentino en Miami o los latinos en Miami, que son locales prácticamente. Y como dijimos, un gran ritmo, carrera positiva, terminando a unos 8 segundos del ritmo de Hamilton, lo cual no es tanto. Como digo, también teniendo en cuenta que Hamilton tuvo daños, hay que ver si Franco no tuvo daños en ese contacto con Lewis, pero
sin ningún inconveniente. En ningún momento estuvo en riesgo esa octava posición de Franco. Franco fue de los últimos en parar, estiró hasta la vuelta 32, 33 prácticamente. Y ahí se metió con el neumático medio hasta la 31 estiró. Y se metió con el neumático medio. Yo creo que estaban esperando a ver si caía un poco, se veía esa lluvia que nunca llegó. Que no estaba mal porque no iban a perder la octava posición. Entonces el equipo Alpine trató de hacer algo diferente, teniendo en cuenta que la octava posición estaba asegurada. En ese momento, cuando para, Franco estaba cuarto. Si se largaba a llover ahí, la verdad que quedaba en el top 5 en esa posición. Entonces estaba bien lo que hizo Alpine. Tenía las dos opciones, estiró un poquito más y después ya puso el neumático duro para ir hasta el final. Gran carrera del piloto argentino. Esperemos que, como dijo él, sea el punto de inflexión, ¿no? Que esto sea el cambio para lo que viene. Vamos ahora a Canadá, va a tener 3 semanitas de descanso, de optimizar todo, de seguir trabajando en el simulador. Ya va a estar con las piezas nuevas Franco en Canadá también, así que un fin de semana que también es al sprint, un circuito que sí ya conoce y esperemos le pueda venir bien para un equipo que sin dudas se ha acomodado este fin de semana como la quinta fuerza en el campeonato. Veremos si es algo de Miami, que es un circuito muy particular, ¿no? Así que esperemos en Canadá puedan confirmar esto y puedan seguir en esa parte, porque si se mantienen ahí, seguramente Franco pueda tener con ese coche, que hoy es el quinto coche, la posibilidad de por lo menos todos los fines de semana estar luchando ahí por los puntitos, ¿no? Estar en esa posibilidad y si pasa algo arriba, por ahí poder sacar un gran resultado. Hoy lo máximo a lo que podía apuntar Franco era esa octava posición, así que lo hizo bien. Es más, le viene muy bien a Alpine teniendo en cuenta de que, bueno, hoy por ejemplo Gasly falló y Franco estuvo ahí para sumar, algo que acostumbraba a tener el equipo Alpine por ahí la temporada anterior, con la diferencia que había, sobre todo por ahí con Duhan, con Franco que no estaba del todo cómodo, era que si Gasly no estaba, no sumaban. Y al principio de la temporada por ahí pasó así en las primeras carreras, que era Gasly el que estaba aprovechando, Franco no estaba del todo cómodo, pero ahora sí esperemos que puedan tener los dos coches para sumar. Si Gasly no tenía ese accidente, yo creo que tranquilamente podría haber terminado los puntos. El ritmo del Alpine era bastante superior al Williams. Tuvo esa mala suerte de que en la largada quedó atrapado en ese trencito y que Liam Lawson tuvo ese fallo y se lo llevó puesto. Porque venía luchando por la undécima posición en ese momento. Así que creo que tenía esa posibilidad. Pero bueno, hay que aprovechar la oportunidad y Franco tuvo un poquito de suerte y la aprovechó. Equipo Ferrari. Decepción total de la escudería. A ver, Hamilton yo creo, como digo, ya se complicó la largada, no estuvo cómodo todo el fin de semana y se complicó desde ese contacto con Colapinto, querer forzar por fuera en esa curva cuando tenía la posición perdida, cuando no había ganado, por así decirlo, va al contacto, Franco le deja el auto puesto, se tocan, le rompe gran parte de ese batchboard, todo el batchboard izquierdo desaparece de Hamilton y esto seguramente le costó a nivel aerodinámico y terminó bastante lejos, ¿no? Terminó a 53 segundos de Antonelli, estaba a unos 30 segundos de Leclerc. La verdad que Leclerc hizo un trompo, chocó el auto en la última vuelta y así todo Hamilton no lo superó. Así que fin de semana decepcionante para Ferrari, que venía por ahí. Por momentos Leclerc llegó a liderar la carrera, ¿no? Había largado muy bien, estaba liderando. Daba la sensación de que el Ferrari no tenía el ritmo del Mercedes y del McLaren, que eran superiores. Eh, Se peleó mucho en la radio Leclerc con la estrategia con lo que era Ferrari, que tampoco me pareció una gran estrategia, lo paran bastante temprano, lo largan en tráfico, está bien, era para cubrirse de Russell, no llegan a cubrirse de Russell, Russell sí les hace un undercut, era bastante poderoso el undercut acá. No llegan, quieren pararlo para cubrirse Russell, no se cubren de Russell. Leclerc se molesta porque daba la señal que podía llegar la lluvia, al final no llegó, pero lo pusieron en tráfico y eso también le costó un poquito y estuvo batallando ahí con Russell, lo pudo superar, después lo pudo superar Verstappen. Sobre el final había perdido con Piastri y al querer presionar para adelantarlo a Piastri en la última vuelta, a la salida de la curva 3 hace un trompo solo. Estos coches por ahí la entrega de torque que tienen, ¿no? Al depender más de la parte eléctrica, te pueden sorprender y es lo que pasa, ¿no? Como por ahí le pudo pasar a Verstappen en la largada, es por la tremenda entrega de potencia que hay y bueno, te vas un poquito de la línea y hacen el trompo, algo que no veíamos en la Fórmula 1 antes, que estamos empezando a ver. Bienvenido sea, porque significa que es un poquito más complicado para los pilotos. Pega un poquito con la suspensión a la pared y eso queda con el volante torcido y ya le afectó, ¿no? Pudo terminar, pero sobre el final lo superó en la última curva. Mejor dicho, en la anteúltima curva lo supera Russell y en la última curva lo supera Verstappen. Así que estaba para terminar el podio y a 2 vueltas del final terminó la sexta posición y casi abandona. Así que una lástima más. Una vuelta más lo pasaban Hamilton con la Pinto y lo pasaban todo y quedaba fuera de los puntos. Así que tuvo suerte que fue en la última curva. Max Verstappen. Terrorismo puro y duro de Max. La verdad que volvimos a ver ese Verstappen que hacía mucho no veíamos.
Un Max Verstappen que la verdad que si bien cometió un grave error en la largada, cosa que no nos tiene acostumbrado un Max, que pecó de ansioso, da la sensación, porque ese ritmo del Red Bull para mí era mejor que el Ferrari, estaba para pelear arriba y Antonelli lo había superado en la largada, pero se lo vio desesperado por un Leclerc que lo estaba por superar, se subió al piano con el neumático frío, cabeza caliente, no esa cabeza fría que nos tiene acostumbrado Max, bueno, volvió a ser el Max de hace un tiempo, ¿no? Y cometió un error de novato, él incluso pidió disculpas. Como digo, la sacó barata, pues lo podrían haber partido al medio de esa curva 3. Terminó en la 10ª posición saliendo ahí. Destroza los neumáticos, para bajo de Virtual Safety Car y empieza a pasar coches como un. Estaba. Seguramente tenía los ojos rojos así, ¿no? Estaba tirando unos dive bomb de allá atrás. Incluso cuando en las primeras vueltas antes de que pare, le tiró un dive bomb a los Williams. A Sainz se toca con Sainz. Había dañado un poco el alerón tocándose con Sainz en la última curva. Después se queja con Albon cuando lo pase y lo vuelve a pasar. La verdad que queda en la 16ª posición, empieza a pasar coches pasaba de a 2 coches por curva. En un momento lo pasa en una curva a creo que es Albon y después a Pérez enseguida en la misma recta. Venía tirando dive bomb de todos lados. Russell se quejó. Pero así todo, la verdad que nos dio un lindo espectáculo en ese momento. Tenía un gran ritmo ese Red Bull, pero sobre el final se cayó, no pudo aguantar el podio. Sobre todo con esos neumáticos de 51 vueltas, ¿no? En realidad un poquito menos, porque él para en la vuelta 6 cuando sale el safety car 7 y se relanzan la 12. Pero bueno, casi 40 vueltas de neumático duro, ¿no? Porque se relanzó en la 12 hasta la 57, 45 vueltas a puro ritmo y pegándole y castigando. Lo positivo, yo creo que tienen que estar contentos por lo que pasó con el ritmo de ese Red Bull, que se vio mejor. Si no comete ese error en la largada, yo creo que tranquilamente Verstappen hubiera terminado en el podio y por ahí podría haber luchado más arriba. Sobre el final lo pasó Russell. Recuperó un poquito con el error de Leclerc sobre la línea de meta. Llegaron ahí justo, lo pasa. Así que, bueno, un top 5, pero con sabor amargo para Red Bull. Seguramente en Miami un top 5 para Red Bull. Después de lo que venían, que sea un sabor amargo es algo positivo de cara a lo que se viene. Pero hoy falló Verstappen. Bueno, además de que falló Hatchard. Y se complicó ya la carrera de la curva 1. Como digo, pecó bastante de tener la cabeza caliente, ¿no? Como se ha dicho siempre, ¿no? Las carreras no se ganan en la curva 1, pero se pueden perder. Y en este caso fue sin duda lo de Verstappen. Porque el ritmo no era superior al del Ferrari. Y se desesperó al verlo a Leclerc ahí al lado. Así que le jugó un poquito en contra. Y después fue toda una carrera cuesta arriba para Max, que terminó en esa 5ª posición. Equipo McLaren. Tenemos a Piastri. Bueno, vamos a hablar de Russell. Después ya hablo del equipo McLaren. La verdad que lo de Russell fue un fin de semana que podría haber sido peor. La verdad es que podría haber sido peor. Porque Russell ayer había terminado atrás de Antonelli en la sprint. Había terminado cuarto y quinto. Cuarto Antonelli, quinto Russell. Gracias a la penalización y al error de Kimi. Kimi cae a 6ª posición y él avanza a la cuarta. Limitaba daños ahí. Y acá venía para terminar quinto. Y gracias al error de Leclerc sobre el final, termina cuarto. Entonces, la verdad que tuvo un poquito de suerte, a pesar del fin de semana que pudo haber sido peor para Russell. Estuvo lejos en ritmo todo el fin de semana. Terminó unos 43 segundos de Antonelli. La verdad que se va a tener que empezar a poner las pilas. Larga la temporada, puede iniciar complicado. Lo vimos el año pasado con Norris, que había iniciado complicado. Después lo dio vuelta sobre el final con su compañero de equipo. A Antonelli en algún momento la presión le va a afectar. Ya vamos a hablar de Antonelli. Pero de momento Russell, con la experiencia que tiene, tenía que estar marcando un poco la diferencia. Estuvo todo el fin de semana diciendo que no es un circuito que le venga bien, que no se siente bien este circuito. Bueno, ahora vamos a Canadá, se esperan las mejores. Es un circuito en el que ganó la temporada anterior. Y tiene que empezar a despertar porque le está metiendo una gran diferencia a Antonelli para iniciar. Y lo peor que le puede pasar a Russell es que pasen estas cosas, que es que se empiecen a meter los McLaren, que se empiecen a meter los Ferrari, que se empiecen a meter los Red Bull, incluso haya más diferencia, como el día de hoy que Antonelli le metió prácticamente 13 puntos. Bien, entonces no fue un gran fin de semana de Russell, limitó un poquito los daños, como digo, con lo que pasó sobre el final con Verstappen y Leclerc, pero hicieron una carrera normal, estaba para terminar sexto, detrás de Leclerc y de Verstappen tranquilamente. El ritmo fue realmente bastante preocupante para un Russell y un Mercedes que no debería haber ganado la carrera el día de hoy, creo yo, pero la ganó por el gran trabajo de Antonelli, el gran llamado estratégico de Mercedes que ya vamos a hablar, y que se durmió McLaren, es la realidad. Piastri tercero, Norris segundo. Piastri que fue el que menos mostraron prácticamente en toda la carrera, largada tranquila, hizo su estrategia,
para una vuelta después de Lando. En ese momento ya no tenía para luchar con ellos porque cuando se libera un poquito y tiene aire limpio ya estaba lejos de Norris y de Antonelli, estaba unos 10 segundos en el primer stint. Y después tenía un mejor ritmo ese McLaren, da la sensación que el Ferrari y que Russell, que el Mercedes inclusive me da la sensación que el McLaren tenía mejor ritmo. Y bueno, fue pasándolo, sale de boxes, lucha con Russell, lo pasa, se lo encuentra sobre el final, Leclerc lo pasa y termina en esa posición de podio, haciendo un buen trabajo Piastri, pero estuvo bastante lejos de su compañero de equipo todo el fin de semana. Y tiene que empezar a cortar diferencias, ¿no? Un Lando Norris que terminó segundo a 3 segundos de la punta, 20 segundos por delante de su compañero de equipo. Y como lo dijo Lando, lo perdieron en el box porque en la vuelta 27 Mercedes decide parar a Antonelli y le hacen un undercut a Norris. Otra vez le vuelve a pasar que pierden la carrera en box McLaren, teniendo en cuenta de que el undercut estaba siendo tan poderoso. Se había visto ya cuando Russell le hace un undercut a Leclerc, que con una vuelta de undercut ya lo pasabas y tendría que haber estado atento a eso McLaren. Dejaron hacerse el undercut por Antonelli. La verdad es que le hizo un undercut a Norris y ahí lo perdieron. Salió detrás de... Cuando para Norris sale justo por detrás de Antonelli, batallaron, pero en ningún momento lo pudo pasar. Ya había aprovechado esa batalla que estaba pasando en el primer stint entre Leclerc y Antonelli. Cuando Leclerc lo pasa a Antonelli, empiezan a batallar. Norris lo pasa a Antonelli, después lo pasa a Leclerc, se va, Leclerc lo pasa a Antonelli y ahí ya se había estabilizado un poquito la diferencia a favor de Lando. Pero como digo, ese undercut brutal que le metió Mercedes a un McLaren, que le robó un poquito la cartera, deja un sabor amargo porque creo que el ritmo de McLaren era mejor. Después tuvo prácticamente todo el segundo stint hasta el final, estuvo a un segundo y medio, llegó a estar 8 décimas, nunca lo pudo atacar, pero daba la sensación de que era mejor el ritmo de McLaren y no lo pudo superar. Y bueno, sobre el final quedó a 3 segundos Norris, que tendría que haber ganado el día de hoy. Y esto habla un poquito de que McLaren estuvo cerca en Japón, acá estuvo más cerca, ganó la sprint del día de ayer, entonces se va acercando, ¿no? Ahora hay que ver cuando vengan las mejoras para Mercedes, que ahí por ahí le pueden marcar una diferencia, aunque también tiene que llegar más mejoras para el equipo McLaren en Canadá. Pero fue una carrera bastante mejor que las primeras que tuvimos, ¿no? Creo que el circuito ayudó porque, como digo, no había tanta diferencia de velocidad, los adelantamientos no eran tan artificiales, como vimos lo de Verstappen eh, haciendo adelantamiento al final de la recta, o sea, en curva, ¿no? Estirando el frenaje, eso es lo que nos gusta, ver esos adelantamientos que se hacen en curva, ¿no? A mitad de una recta cuando hay diferencia de batería nomás. Pero no hay que desmerecer el gran trabajo que hizo Antonelli, que largó mejor, es la realidad, largó mejor que lo que había pasado en las últimas carreras. Si bien perdió la largada, traccionó mejor, el Ferrari sigue siendo el mejor, incluso el McLaren larga mejor que el Mercedes, pero no se quedó parado como vimos en otras carreras. Así que esquivó a Verstappen en la primera curva, queda detrás de Leclerc. Ahí se empiezan a trabajar, empiezan a batallar después cuando se acercan con Norris. Y lo que cambió fue que le hicieron, como digo, lo que hablé recién, el tema del undercut fue un muy buen undercut, una muy buena estrategia de Mercedes. Estaban tan parejos que el que salía adelante se quedaba adelante y eso fue lo que pasó. Antonelli, que por momentos reportó problemas con la caja de cambios, con los cambios, que no se sentía del todo cómodo, dijo el piloto italiano, le que daba un poquito de preocupación después que la gestión del neumático estaba degradando la parte trasera. Tuvo suerte que no llegó la lluvia, porque donde llegó la lluvia armaba un caos, pero hizo lo que tenía que hacer, aguantó la presión de Lando, tercera victoria consecutiva para Antonelli tras su tercera pole consecutiva, más líder que nunca del Mundial. Y hablando del Mundial, vamos a analizar ahora un poquito, ¿no? Que vamos a lo que es el puntaje. Tenemos a un Antonelli que terminó en la primera posición, sumando 25 puntos, se va a 100. Russell, como digo, que limitó sobre el final con todo el caos que pasó, queda a 20 puntos y todo se arma, se aumenta la brecha. 13 puntos más para Antonelli, 20 le saca a Russell, está muy cerquita de sacar una carrera. Leclerc, que pierde un poquito el rastro ahí, queda con 73. Norris con 51, un Hamilton que queda con 49, Norris supera a Hamilton, Piastri que se mantiene ahí y Verstappen que avanza 2 posiciones y queda en la séptima posición con 26 puntos para el piloto de Red Bull. Berman que no suma, Gasly que no suma, Lawson que no suma y Franco Colapinto que avanza 5 posiciones a la 11ª posición gracias a esos 4 puntitos que sumó el piloto argentino el día de hoy y ayuda a que Alpine supere a Haas. Ya nos vamos a meter acá con un Mercedes que marca una gran diferencia, le mete una gran diferencia a Ferrari.
180 puntos contra los 112 de Ferrari y ya le lleva 94 a McLaren, que yo creo que McLaren puede ser por el que lo desafíe. El día de hoy salvaron un poquito los muebles, sobre todo como digo Russell, terminó colaborando sobre el final ahí, pero McLaren sumó fuerte este fin de semana, sobre todo con las prendas del día de ayer, y ya se le acerca a Ferrari. McLaren ya está a menos de 20 puntos de Ferrari y probablemente las próximas carreras lo puedan superar. Un Red Bull que se ubica en la cuarta posición, muy lejos ya, muy cortado Red Bull. 30 puntos tiene el equipo de Milton Keynes en total. Y un Alpine que avanza a la quinta posición gracias a esos 4 puntitos. Supera al equipo Haas que no sumó. Queda con 21 contra 18. Racing Bulls en la séptima posición. Williams supera al equipo Audi con 3 puntos que sumaron entre Sainz y Albon. Audi cae a la novena. Cadillac y Aston Martin siguen sin sumar puntos. Así que ahí analizamos un poquito lo que dejó el Gran Premio de Miami. La verdad que una carrera que, como digo, dio la sensación de que no fue tan artificial como en otros grandes premios. Me parece que tuvo que ver más que nada por lo que es el circuito. Un circuito que no es tan exigente con las baterías como lo puede ser Japón, como lo puede ser Australia. Y también creo que lo que ayudó fue el hecho de poder ver a un McLaren peleando ahí, ver a Verstappen peleando ahí, ver a los Ferrari ahí también por momentos, ver que Mercedes por ahí no tenía esa gran diferencia que sí tuvo en las primeras carreras. Eso siempre ayuda, sobre todo cuando tenemos 4 equipos ahí arriba. Hay que ver qué es lo que pasa en Miami, perdón, en Canadá. Esperemos que, si bien Mercedes se espera que dé un avance aerodinámico con su coche, que no vuelva a marcar una gran diferencia. O sea que vayan recortándole y creo que si van recortándole diferencia al equipo Mercedes, la realidad es que creo que podemos tener una linda temporada, sobre todo en mitad de temporada para adelante, una linda segunda parte. Vimos equipos como Red Bull que metió una actualización y avanzó un montón el coche. Verstappen está más cómodo y aunque tenga un coche que todavía no está para estar ahí, él de alguna forma se la rebusca. Lo vimos a Piastri con el McLaren, como yo no lo pudo explotar al máximo ni Lando Norris, me da la sensación de que tuvieron que haber ganado, como dije, pero se quedaron ahí corto en cuanto a estrategia. Todavía tiene que afinar el equipo McLaren. Un Ferrari que decepcionó, fue el equipo que más actualizaciones trajo y el coche da la sensación de que no avanzó tanto. Sabemos también que la debilidad del Ferrari es más que nada el motor, no tanto el nivel aerodinámico, y eso le está costando. Están esperando con el tema del auto, que recién en Bélgica puedan dar un paso adelante con el motor. Pero así todo, sin duda fue un fracaso la carrera de hoy para Ferrari, sobre todo con el final. El Leclerc estaba para terminar por lo menos cuarto cuando lo había superado Piastri y terminó contra la pared. Tuvo suerte de terminar, podría haber quedado ahí en la pared. Así que sin dudas bastante complicado. Russell que limitó un poco los daños, como digo, podría haber sido mayor la diferencia. Un Antonelli que sigue muy firme. Veremos, yo creo que en algún momento es una temporada larga, la presión va a empezar a por ahí afectarle, hay que ver cómo responde, ¿no? Porque creo que su compañero puede responder un poquito mejor, sobre todo con la experiencia que tiene, así que es muy largo todavía, queda mucho por delante, va a haber muchos cambios, una evolución tremenda esta temporada, y también esperar que Franco pueda seguir de esta manera. Una gran actuación del piloto argentino y esperemos que sea el principio de lo que se viene de muchas actuaciones en los puntos para Franco. Cierro por acá con este análisis, déjame en los comentarios qué opinás, suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motor for Planet. Adiós.